Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre algunos conflictos que existen en la industria editorial y estamos hablando específicamente de Fernández Editores, una de las encargadas de producir los libros de texto gratuitos en México que llegan a las escuelas públicas y particulares. Para hablar del tema nos acompaña Fabiola Martínez, que es autora del libro de texto. Buenas noches, Fabiola. Buenas noches. Y también está con nosotros Elba Mendoza. Buenas noches. Que fue la encargada de hacer esta investigación. Para adentrarnos al tema, Elba, me gustaría que nos explicaras de qué se trata y cómo va avanzando, porque continúa esta investigación. Sí, en esta ocasión hicimos un texto sobre Fernández Educación, que antes era Fernández Editores, una editorial que entre sus principales compradores tiene a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. De acuerdo con abogados consultados, la editorial al menos tiene 35 conflictos por incumplimiento de contratos con autores. Esto es que han dejado de pagarles el trabajo a quienes contrataron para generar el contenido de sus libros de texto. Inconformados, pues han decidido proceder ante las instancias correspondientes, que en este caso es el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Y bueno, pues se ha mantenido al margen, según pudimos corroborar, y pues ha también sido omisa, ¿no? Por lo que pues podrían fincárseles responsabilidades administrativas a quienes trabajan en ese lugar, pues porque ante un conflicto como esto y sabiendo que no es el único lugar donde ocurren, que también ocurre en otras editoriales y es pues digamos muy común en el medio, pues se ha mantenido al margen. Es importante hablar de esto porque estamos hablando de la calidad de los contenidos de libros de texto que llegan a la población infantil en nuestro país, y este tipo de conflictos demerita la calidad, el servicio que se está prestando para los niños mexicanos. Fabiola, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo surgió este conflicto y a partir de qué fecha estamos hablando. Este conflicto tiene sus raíces en el año 2009, cuando la editorial para la que nosotros estamos publicando, Enrique González, mi coautor, y yo, que no puede estar aquí en este momento, publicamos desde el año 2000. En el año 2009, las directivas de la editorial nos coercionan bastante fuerte para firmar una adenda de nuestro contrato. En esa adenda de contrato se nos obligaba a pagar el 50% de la promoción, cuando por ley eso no debe suceder. La Ley Federal de Derecho de Autor es clara en ello, y también los presupuestos, cada vez que se elabora un libro, contemplan la promoción. Siempre ha habido retrasos en los pagos, sin embargo, ha habido señas de voluntad de pagar, y han pagado a pedacitos, pero habían pagado. Sin embargo, en el año 2009, que se hace esta adenda, yo no estoy a favor de ella. Y bueno, para firmar la adenda, porque mi coautor necesitaba que le liquidaran los adeudos, mi coautor requería una cirugía de córnea y requería hacerla en los Estados Unidos. Entonces le prometieron que le iban a pagar todo el adeudo en una sola exhibición para que nosotros firmáramos esta adenda. Como solidaridad, porque somos un equipo muy unido, como solidaridad, yo acepto firmar porque le prometieron el pago. Él programó su pago, su cirugía, digamos, firmamos la adenda en febrero y él la programó para Semana Santa. Llegada la fecha en que ellos prometieron,
jamás le pagaron, habiendo una cirugía de por medio. Entonces, bueno, sí firmamos, pero nosotros pedimos una cláusula. En esta cláusula, nosotros como autores pedimos que la editorial, antes de que inicie el programa de promoción, nos llame a una junta y nos diga cuántos ejemplares van a estar destinados a la promoción, cuánto nos corresponde a nosotros poner en el 50% que se nos piden, que repito, es ilegal. Y pues que nos informen el precio en que se van a catalogar. Tenía que haber una junta y debía levantar un acta. La junta no se llevó a cabo. Cuando me dan un informe de ventas muy escueto, siempre son escuetos, son páginas en blanco, sin membrete, sin sello, sin firma. Cuando yo veo que creo que en ese año generé, digamos, unos 200,000 pesos o 150,000 pesos en regalías, me quitan 80,000 por promoción, pues casi me quiero desmayar. Y lo peor que hicieron fue que la promoción la descuentan a precio de venta al mayoreo. Esto es, mi libro tiene un precio de venta al mayoreo de 170 pesos Gandhi Sótano, nuestros libros. A veces hablo de mí, pero somos nosotros. Y nos cobraban, digamos, menos el 10%, la comisión. Nos estaban cobrando unos precios altísimos cuando la producción de un libro no es esa. Estuve muy descontenta, propiciamos una cita por este incumplimiento. En ese tiempo el director era el ingeniero Alberto Levet, era quien debía generar la cita. Su jefe inmediato era el señor Miguel Fernández. Promovimos una reunión, Enrique y yo, y ellos se portaron bastante groseros. El señor Fernández sobre todo, muy violento, ¿cómo decir? ¿No? Verbalmente agresivo. Y pues yo le dije que si no quería reconocer, que no reconocía yo que me quitaran tanto dinero porque ellos no cumplieron con la cláusula. Ellos dijeron que no le iban a cumplir, que me esperara. Y pues nos hicimos de muchos desajustes, porque bueno, no quiero que vendas el libro, entonces ya empezó a reparar un poco, pero jamás hice algunas cartas pidiéndoles cuentas sobre ese asunto, pero no procedió. En el año 2011 se acercan a mí, sobre todo, en el equipo tenemos así divididas nuestras obligaciones, tenemos diferentes obligaciones, y parte de mi obligación como parte del equipo es estar en las negociaciones y después compartir con mi autor. Se me acerca el señor Miguel, me ofrece disculpas y me pide que reiniciemos la relación, pero porque se avecina un cambio de programa. El cambio de programa que concluyó en el 2013. Y bueno, pues yo le dije que lo íbamos a pensar. Estuvimos negociando prácticamente el año que nos tocaba en finales de 2011, principios de 2012, y se acumuló un adeudo considerable y ellos prometieron pagarnos un porcentaje amplio del adeudo si volvíamos a firmar. O sea, siempre han sido condicionantes, siempre buscan la forma de condicionar, de tenernos amarraditos. Lamentablemente, finalizando el año 2011 y 2012, yo tengo pérdidas familiares muy importantes, muy significativas, mi padre y mi hermano, y no tengo la suficiente visión y llevar a mi coautor también hacia un nuevo rumbo de no firmar. Y volvemos a firmar y hacemos los libros. Independientemente, la entrega mía, porque encabezo, yo sigo el procedimiento de principio a fin. Y la trabajé a pesar de los duelos que tuve,
enferma, no enferma, cumplí al pie con toda cabalidad y afortunadamente logro que nuestro libro sea aprobado por la Secretaría de Educación Pública. En el año 2, pero termina tenemos 2 libros, nuestra serie consta de 2 libros, para segundo y para tercero. Terminamos el libro que es de Formación Cívica y Ética. El que está vigente del contrato que te hablo ahora se llama Formación Cívica y Ética, Aprender para Vivir. Pues terminamos el primer libro, comienza el segundo enseguida, porque así vienen los periodos de la serie y vienen muy ajustados para la elaboración de libros y son muy competidos, por lo tanto quienes nos involucramos tenemos que estar al 120% en la elaboración. Y así se termina, así transcurre el año 2012. No nos pagan, como lo dice el contrato, no nos pagan los adelantos de regalías del primer libro y tampoco del segundo. Entonces ya cuando nos liberamos de la presión de elaborar, hacer un libro de texto es una labor muy intensa. Requiere de una responsabilidad muy mayor, grande, ¿no? con las personas a las que van dirigidos. Estamos formando, estamos contribuyendo, sobre todo por la asignatura, a la formación de mexicanos, a la formación cívica y ética. No es algo sencillo. Cuando ya nos desocupamos de tiempo, empezamos a requerir nuestros reportes de venta y nuestros pagos. Que además es una cláusula dentro de los contratos que firmaron con Fernández Educación. Algunos contratos, porque en los últimos contratos quitaron esa cláusula. O sea, todos los contratos los han ido acomodando a su beneficio. Y actuando de buena fe, sabiendo que es algo que estaba en los contratos previos, se nos pasó esa cláusula. Es importante aquí señalar que es muy importante tener esos reportes de ventas y reportes de tirajes, porque a partir de eso los autores pueden calcular cuánto dinero se les adeuda y se les ha negado, ¿no? Sí, se nos ha negado. De hecho, la editorial, desde que estoy en contacto con ella, de siempre, ha evitado poner el número de tirajes. Hace pocos años se hizo una reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor, pero antes, la Ley Federal de Derecho de Autor, hace algunos años, exigía que los libros tuvieran el número de ejemplares impreso, y eso nunca lo hicieron. Esa editorial jamás lo hizo, jamás reporta, porque, digamos, un reporte de ventas puede ser real, puede ser cercano, pero cuando una empresa reporta el tiraje, ya incluso si se acaba el contrato dice que, todos los contratos dicen que qué va a pasar con los libros, con los sobrantes. Les dicen picar. Se tiene que picar y se tiene que dar fe de cuántas ejemplares se pican, o si tienen otro destino. Normalmente las editoriales optan por picar, porque si se les da otro destino, van a dar a los puestos ambulantes y a las ventas, al mercado informal. Digamos que eso es comprensible, pero los autores nunca hemos tenido informes de los tirajes, que es lo más importante. Es lo más importante para saber. Y bueno, pues empezamos a cobrar desde el 2013, a pedir por correos electrónicos, por llamadas, y no hubo respuesta. 2014 lo mismo. 2014, pero además seguían sin pagarnos desde el 2012, y hay contratos que ya no están vigentes, pero que en su momento de la firma estuvieron en 2012, todavía se vendieron, y parte del 2013. Y no tenemos ningún dato sobre cuál fue nuestra venta y cuál ha sido nuestra recuperación de factura. Fabiola, vamos a hacer un corte para mandar a una cápsula que preparamos con el material de Elba Mendoza y regresamos.
Fernández Editores, ahora Fernández Educación, acumula al menos 35 casos por fraude, revela a Contralínea la consultoría Abogados y Profesionales Integrados que preside David Vega Osorio. De acuerdo con el especialista en derechos de autor, la editorial se abstuvo de cumplir con el pago por concepto de regalías de más de 3 decenas de autores, entre ellos Fabiola Martínez Díaz y Enrique González Ruelas, ambos autores de libros para segundo y tercer grado de secundaria de las materias Formación Cívica y Ética. Autorizadas por la Secretaría de Educación Pública para su uso en las escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional, las obras han sido adquiridas por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, instancia que en este ciclo escolar anunció la entrega de más de 209 millones de ejemplares de libros de texto gratuitos a diversos niveles educativos. Los libros son comercializados por la editorial desde 2006, fecha en la que tanto Fabiola Martínez como Enrique González habrían firmado el contrato de cesión de derechos de autor con la editorial. Según información obtenida a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tan solo en el periodo 2009 a 2015, la CONALITEG adquirió 1.469.195 ejemplares de libros sobre formación cívica y ética editados por Fernández Educación. Los libros también se comercializan en escuelas particulares y librerías como El Sótano o Gandhi, donde su precio asciende a los 277 pesos según factura del 20 de julio de 2015. A la fecha, Fernández Educación ha incumplido con el pago acordado en 4 contratos vencidos y 2 vigentes. El monto de la deuda, de acuerdo con estimaciones realizadas por un contador, asciende a los 2,5 millones de pesos, cifra que aclara resulta conservadora. Sin copia de los reportes de venta y del tiraje anual, los autores se encuentran imposibilitados de tener una suma exacta de la deuda. Desde 2012, Fernández Educación le cesó a ella y a su compañero el pago por concepto de regalías, por lo que solicitaron al Instituto Nacional de Derecho de Autor, INDAUTOR, que realizara un procedimiento de advenencia contra la casa editorial. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos con tan solo un ejemplo de lo que ocurre en la industria editorial mexicana, que tiene vínculos con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y que es la que dota de los materiales con los que estudia la niñez mexicana. Y bueno, estábamos hablando con Fabiola Martínez, que es autora de libros de texto para Fernández Editores y que desde 2012 tiene un conflicto, o ella y su coautor, económico prácticamente, pero esto es muestra de lo que está pasando en esta y otras editoriales. Antes de entrar al programa comentábamos que, bueno, también pasa con los ilustradores, con los fotógrafos. ¿Qué más se ve en esta industria, Fabiola? La industria es todos los que trabajamos en el proceso editorial, desde los elaboradores de contenidos hasta las personas que corrigen los textos, que hacen las ligas a internet. Todas las personas que estamos involucrados, la mayoría pasamos a régimen independiente, que le llaman freelance. Y bueno, ese cambio ha sido gravísimo para la industria, porque la recuperación de factura para cada servicio prestado, si bien te va, recuperas el monto de la factura en 6 meses. Hay quien lo recupera en 1 año, hay quien nunca lo recupera. Un caso también, Fernández Editores tiene casos
importantes de no pagar facturas. Bueno, el último editor que tuve con una formación, porque aparte no tienen editores, Fernández Editores no tiene editores de formación. El único editor que tuve realmente con una formación estricta de editor, con una experiencia muy importante, fue Esteban Manteca. Esteban Manteca tiene mucha experiencia en la cuestión CEP. Cuando aprobó en uno de nuestros libros de la serie pasada, le escribí un correo para agradecerle su apoyo, porque el apoyo de todas las personas en el proceso es importantísimo. El apoyo mutuo, autores, correctores, formadores, diseñadores, diagramadores, ilustradores, fotógrafos, todos tenemos que caminar de la mano para terminar un buen producto. Le escribí, le pregunté que por qué no seguía como mi editor. Me dijo, pues es que no me han pagado una factura de 7,000 pesos, no sé si le hayan pagado a la fecha. Mucha gente opta por ya no cobrarlas. Es realmente difícil la situación. Sí es un hecho que la industria editorial, la cultura, es de las más castigadas cuando hay recortes y crisis presupuestales. Sin embargo, las ventas con Alitec, aunque son también castigadas en precio, es un ingreso muy importante para todas las editoriales que tienen libros. Por eso ha crecido cada vez más y hay más editoriales que quieren tener libros de texto. Porque eso, aunque un precio muy castigado en volumen, representa una venta millonaria para ellos. Y un ingreso seguro. Y un ingreso seguro cada año. El presupuesto que está destinado, etiquetado específicamente para los libros de texto gratuito. Y bueno, aún así, todas las personas involucradas en el proceso son muy castigadas, y eso hace que los contenidos, que quien trabaje deteriore los contenidos, porque es nuestro sustento, es el sustento de muchas personas que estamos en el medio editorial. El medio editorial es muy pequeño, el medio del libro de texto es todavía más pequeño. Entonces, de tal manera que yo les comentaba a ustedes que cuando la revista nos saca la publicación sobre nuestro caso, compartí en redes sociales la publicación, y de la industria editorial, que tengo mucha gente del libro de texto, pues yo no creo que ni la mitad haya dado un like, y no porque no quisiera, es un temor porque hay reglas no escritas de boletinar a las personas, de quitarles el trabajo o de condicionar el trabajo. Son reglas no escritas, no está en ningún manual, pero todos los que trabajamos en la industria sabemos que sucede eso. Yo misma, estar aquí, hablar en la revista, tuve un par de comentarios de personas que me aprecian mucho y que me hicieron saber su inquietud de qué tanto me estaba arriesgando a que me echara todo el gremio encima. Y yo les decía que era un riesgo que valía la pena. Y es un riesgo muy importante porque la asignatura es formación cívica y ética. Les estamos enseñando, estamos formando ciudadanos, adolescentes que están en un proceso muy importante, que las leyes, es posible en México hacer valer las leyes, que estamos en un país que camina y que construye la democracia con más o menos dificultades, pero la vamos construyendo. ¿Qué pasa si yo, autora de libros de texto, la ley no me protege? ¿Qué pasa si no hago sería valer la ser ley? incongruente No hay una congruencia. Entonces, consideramos que es importante dar el primer paso de denuncia. Estamos viviendo una situación nacional en que las personas callan por todos los temores que hay, por todas las represalias, y es momento de decir también basta de dar a conocer. Hay una reforma en puerta ya. La reforma educativa ha sido global. Ha incluido una reforma de tipo laboral, de tipo académica, como lo estamos viendo en las noticias, pero también se avecina un ajuste de programas.
Se anunció para este año, se anuncia para el año siguiente, y considero que es muy importante que la opinión pública sepa las condiciones en las que estamos trabajando, quienes hacemos los libros de texto, que vivimos de un sueldo. Además, nosotros no vivimos de unas regalías. Sin embargo, esas regalías nos pueden servir para contribuir a nuestra formación, autoformación, para dedicar más tiempo. Es en realidad un trabajo muy entregado. Y yo considero, Enrique González Ruelas también, que la reforma educativa debe contemplar a todas las personas que nos involucramos en el libro de texto, que llega a las manos de cada niño. Los pagos, sobre todo. Hay problemas de pagos muy graves en toda la industria. Los problemas de pago creo que son significativos, son importantes, pero aquí también estamos viendo que es una relación laboral castigada, que no tiene ninguna garantía para los autores el trabajar con estas empresas. Y bueno, Elba, hay otros 30 casos así. Sí, platicando con el abogado que está llevando el caso de Fabiola y de su coautor Enrique, pues nos decía que el despacho que él preside, que es abogados y profesionales integrados, pues lleva otros 35 casos, ¿no? Que pues me parece que es pues la cifra no es nada menor como para que al menos Indautor o Conalitec se pronuncien al respecto. Me parece que tendrían que ya estarse pronunciando al respecto y pues planteando alguna respuesta, planteando formas desde la Conalitec, pues solventar estos conflictos, ¿no? Haciendo contratos o involucrándose más en los contratos que las editoriales hacen con los autores, para que ya ese dinero que está asegurado pues se entregue directamente a ellos y ya no tenga que triangularse a través de las editoriales. Pero pues ha habido una falta de respuesta. En 2012, que fue cuando cesaron ya por completo los pagos a Fabiola y a Enrique, de parte de Fernández Editores, pues ellos deciden ya iniciar un procedimiento dentro de Indautor. Y pues ya ahorita nos contará con lo que se ha encontrado, ¿no? Pero ha sido un procedimiento pues largo y sin respuesta. Ustedes han tenido que indagar a través de la Conalitec las cifras de ventas y de los contratos que tienen con Fernández Editores para saber un poco sobre la situación, porque hay opacidad en la empresa, que prácticamente es un intermediario, ¿no? Yo así lo veo, entre el proceso de que se produce el libro y llega a los niños, ¿no? De nivel secundaria. Sí, es nivel secundaria. Bueno, nosotros iniciamos el proceso y sí tuvimos que recurrir a usar el portal de transparencia del INAI, Anticipar, para saber por Conalitec cuántos contratos tenían y cuántas facturas. Y bien, nos encontramos con que una de las excusas que daban la editorial para no pagar era justamente que Conalitec no les pagaba, que es donde ellos esperan un porcentaje fuerte de entrada. Y bueno, cuando hago la consulta y pregunto a Conalitec, además que solicito las facturas, prueba que ellos pagan. Y ellos pagan desde adelantos y cubren su cuota. En realidad, de acuerdo con lo que estuve investigando, quien debiera estar pronunciándose es más bien Indautor, porque Indautor tiene la capacidad, de acuerdo con la ley, de proteger los derechos de autor, porque es la que da el permiso, es la que condiciona el contrato que celebramos, Fernández Educación y nosotros los autores, debe registrarse ante derechos de autor para que pueda ser aceptado en Conalitec. Si Indautor tiene la capacidad de dar esa prerrogativa a una editorial, también debiera tener la capacidad de limitar el contrato cuando no se cumple, y sobre todo cuando hay una violación clara a los derechos autorales
y a los derechos, y ahora en nuestra Constitución el artículo 1 consagra los derechos humanos como parte prioritaria de nuestra Carta Magna, de toda nuestra legislación. Sin embargo, a pesar de que se violan también nuestros derechos humanos y constitucionales, Indautor solamente ofrece tres cosas. Tres cosas nos ofrece a los que estamos en el medio editorial y que se nos están atropellando día con día nuestros derechos. Ofrece una asesoría legal, que quiero hacer el comentario, ha sido excelente. Los asesores legales han sido excelentes e imparciales. Y ofrecen un procedimiento de avenencia. Se paga una cuota que ellos tienen fija, 400 pesos la primera vez y 200 por cada cita sucesiva. Se pide, elaboramos un escrito, en Indautor lo entregamos a oficialía de partes y ellos consideraron que procedía para que se hiciera una junta de avenencia. Notificar a la empresa fue algo difícil. Normalmente ellos están en un edificio inteligente y en eso, como las personas no pueden subir los notificadores, es de verdad un calvario, porque no los dejan subir. Indautor notifica y se da la fecha de la junta de avenencia y tuvimos la junta con su representante legal, una de sus representantes legales, que en este caso es la abogada. Y bueno, pues llevamos a cabo la primera avenencia. Consta en el acta de la cual entregué copia. En la primera avenencia se compromete a entregar los informes que solicitamos desde un principio, los informe de ventas a terceros, reporte de ventas en general, en todos los soportes, porque ellos nada más ya están publicando en braille y en electrónico. Hay descargas electrónicas o hay ligas, de los cuales tampoco se nos da ninguna información. Y sobre todo pedimos el tiraje, porque no sabemos exactamente el monto, sabemos lo que ha vendido con Indautor, es el monto que tenemos seguro. Con Indautor, perdón, con Alitec, pero no sabemos en ventas al público, donde hemos visto nuestros libros exhibidos en Gandhi, en Sótano, en Porrúa y en papelerías pequeñas, en distribuidores pequeños. Y también están a la venta en escuelas privadas. En escuelas privadas la venta es directa con los directivos y con los maestros, y hasta donde ha sido muy bien aceptado desde el año 2000 que estamos vigentes. Es lo que pedimos en esa junta de avenencia. La abogada se comprometió a entregárnoslo. Sin embargo, cuando fijamos la segunda fecha a través de la conciliadora, en la segunda junta, la abogada llega directamente a decir que se retira, que ella y sus clientes se retiran porque nosotros no queremos negociar. Ellos, ¿qué entienden por negociar? Aceptar un monto que ellos presentaron en una hoja en blanco, sin ninguna justificación, sin firma, sin membrete, sin sello. No sabemos el monto de los tirajes. Aceptar la cifra que nos daban y a cuentagotas. 50,000 pesos un mes, 50,000 pesos otro mes, y te paro los diciembre, enero, febrero y marzo, los pagos, y después te empiezo a volver a pagar. Sin ningún documento, sin ningún contrato que se celebre, que sustente su dicho, porque además, si no respetan un contrato, ¿cómo van a respetar algo que se está haciendo en un procedimiento de buena fe? Para ellos eso era, y además querían que nosotros acudiéramos a sus oficinas. Estaban intentando negociar fuera del procedimiento que se llevaba dentro de Indautor, porque tienen una primera audiencia en septiembre, donde acuerdan que van a entregar los reportes de ventas y los reportes de tirajes y demás, y acordaron en ese mismo día otra fecha para la segunda audiencia, el 2 de octubre. En el Inter, que es un mes de Inter, pues se ponen en contacto vía correo electrónico y la editorial les dice, pues vengan aquí a las oficinas, aquí negociamos, pero no les entregan nada, ningún papel que compruebe la venta ni nada. Y bueno, ya en la segunda avenencia, dice la abogada,
pues nosotros nos retiramos. Bueno, pues qué pena que se retiren. Bueno, pero estamos abiertos a platicar. Por quien se retiran no están abiertos. Son lo que decimos en la calle, son calambres. Mensajes dobles, ¿no? Son calambritos. Entonces, vamos a seguir platicando del tema, Fabiola. Vamos a hacer un corte y lo invito a que antes vea una segunda cápsula que preparamos para usted. El Indautor tomó constancia de los hechos y el 21 de junio de 2015 emitió el acuerdo admisorio con el oficio DJPA/3489/2015, en el que a través de la dirección jurídica cita al representante legal de la editorial para audiencia. 3 meses después, el 11 de septiembre de 2015, María Teresa Romero González, apoderada legal de Fernández Educación, se presentó en las instalaciones del Indautor. En la Junta, los autores solicitaron una relación de la venta total de los tirajes de las obras de las que son autores, la liquidación total de las regalías y la presentación por escrito de un convenio de pago para ser discutido ante la autoridad. Una vez expresadas las peticiones, el Indautor fijó fecha para una nueva reunión entre las partes. Mientras esperaban la audiencia realizarse el 2 de octubre y en consecuencia a lo establecido durante la primera reunión, los autores insistieron a la representante legal, vía correo electrónico, presentara por escrito su propuesta de adeudo, así como los reportes de ventas y tiraje, a lo que respondió con una invitación para acudir a las instalaciones de Fernández Educación y encontrarse con el contador Rodrigo Maturano el 29 de septiembre, misma a la que se negaron a asistir toda vez que consideraban estaba fuera del procedimiento en curso. Una vez llegado el 2 de octubre, el órgano desconcentrado adscrito a la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, encargado de proteger y fomentar los derechos de autor, dio por concluida su mediación en el caso. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando de un fraude que está ocurriendo con la empresa Fernández Educación, antes Fernández Editores, que son los encargados de elaborar los libros de texto gratuito. En este caso estamos hablando del libro de formación cívica y ética que se distribuye en las secundarias del país. Y bueno, este es un ejemplo de lo que está pasando con esta y otras editoriales, con Fabiola Martínez, autora de libros de texto, y algunos otros de sus colegas. Y nosotros consideramos que es importante hablar de este tema porque implica básicamente a los autores de los libros que están leyendo los niños en las escuelas, pero también se está hablando de que no hay vigilancia de lo que ocurre con los recursos públicos una vez que llegan a las empresas y que son las que contratan a los autores. Es un círculo que no termina y que vemos que hay visos de ilegalidad, pero también de falta de ética, justo del trabajo que hace Fabiola. Y bueno, me gustaría que en este segmento cerráramos con los comentarios de Elba. ¿Buscaste a Fernández Editores?
Sí, les llamamos para que nos dieran su punto de vista, su opinión, su posición sobre el tema, sobre las denuncias de las que tuvimos conocimiento, pero pues hasta la fecha no nos han contestado el teléfono. Bueno, nos dicen que lo están pensando, si nos dicen algo o no, pero pues no nos han dado ninguna respuesta. En Indautor también intentamos que nos dieran alguna entrevista, pero pues quien nos contesta el teléfono nos dice que ellos nunca han dado una entrevista al respecto, ¿no? De este conflicto ni de ningún otro. Entonces pues no iban a dar nada. Ninguna versión para Contralínea y bueno, para el público de Contralínea, ¿no? Uh-huh. Que es el que y bueno, con Alitec también ellos nos contestan el teléfono y nos dicen que pues al final ellos no tienen nada que ver con el caso porque son contratos entre particulares y ellos pues no tienen ninguna relación en eso, no tienen nada que ver en eso y pues no van a decir tampoco nada al respecto. Pero no tendría que ser la Conalitec e Indautor quienes estuvieran vigilantes de lo que pasa al final con los recursos públicos, es decir, para saber si continúan haciendo contrataciones con empresas como Fernández Editores. Probablemente sí, la ley es ambigua. La ley, cuando inicié la primera cápsula, te decía que hace pocos años sufrió modificaciones que benefician a los empresarios más que a los autores, la Ley Federal de Derechos de Autor. Te comentaba que acabada la instancia, si se retiró en la segunda audiencia Fernández Educación a través de su representante legal, lo que nos ofrecían era un arbitraje. Teníamos que pagar 20,000 pesos, algo así, para el arbitraje. La editorial se negó y nosotros aceptamos. Para que se diera lugar el arbitraje tenemos que estar de acuerdo todas las partes. Y ahí concluye, no tiene ningún tipo de sanción. Y yo observo que en general pudiera haber un conflicto de intereses ya en quienes intervienen en la parte que hace efectivas las leyes, que son las personas con las de la audiencia, porque, bueno, no hay forma ya de que nos puedan ayudar. Pareciera que es el Instituto Nacional de Derecho del Editor, de las editoriales y no del derecho de autor. Ya saliendo de esa audiencia, obviamente nos dimos cuenta de ese probable conflicto entre, sobre todo Indautor, que es el que aplica la ley. Conalitec sí tiene la facultad de salir un poquito más, porque en los contratos que celebró, que obtuvimos a través del INAI, del IFAI, dice el Conalitec en una cláusula amplia, que la editorial tiene que librar de cualquier conflicto y que además declara la editorial que tiene el ejercicio o en posesión sus derechos de autor, o sea, ellos tienen la libertad y la capacidad de explotarlos, lo cual al estar en incumplimiento no es posible, y no soy la única a la que le deben dinero. Hay varios autores, pero bueno, han preferido o han optado, por muchas razones, a quedarse callados, nosotros no. Y en ese contexto, pues una vez que el autor concluye el proceso, ¿qué queda? El proceso civil. ¿Eso qué significa? Dinero que no tenemos para pagar, o es difícil conseguirlo, que ya estando ahí y que sí lo vamos a hacer, por supuesto que sí, pues lo vamos a ir resolviendo. Hago una carta al presidente de la República. Hago una carta, no he recibido respuesta. Expongo los hechos y sobre todo solicito su apoyo para llevar a cabo la celebración. Si la ley indica que lo que sigue es un procedimiento civil, de carácter civil, mercantil, civil me parece, por ser un acto entre particulares, pues entonces apóyeme, por favor, apóyeme a darle seguimiento, apóyeme quizás en recursos que yo voy que nosotros como autores vamos a reponer una vez recuperada la factura, pero sobre todo apóyenos en voltear a ver el conflicto tan grave que existe
invitamos a la Secretaría de Educación Pública, a la Presidencia de la República, señor Presidente, a que vea que su reforma educativa no puede tener el mismo impacto si nos deja fuera. Si nos deja fuera... Es como hacer huecos, ¿no? Es un hueco muy, muy grande. Estamos de verdad en estado de indefensión total. Autores y todos los que vienen en la cadena de la elaboración de libros de texto. Y bueno, no he tenido respuesta. Yo espero que... y quiero creer en las instituciones. Vamos a estar muy al pendiente de este tema y lo vamos a seguir dando seguimiento. Hacen falta algunos procesos legales todavía. Sí. Ustedes están entrando en este espacio de conciliación o de ya un juicio. Sí, tiene que haber ya un juicio. Ya no hay posibilidad de conciliación porque ellos nos cerraron la puerta. Y bueno, no sé si gusten hacer algún comentario ya para cerrar con este bloque. A través de Transparencia, los autores que hoy nos acompañan aquí se dieron cuenta que entre 2009 y 2015 la CONALITEC le compró sus libros Formación Cívica y Ética y adquirió al menos 1 millón de ejemplares de ese título. Y bueno, pues este año en el ciclo escolar CONALITEC entregó alrededor de 209 millones de libros de texto gratuitos. Entonces, pues me parece que al menos podría pronunciarse al respecto, ¿no? Cómo está funcionando en todo sentido, en todos los procesos, el que lleguen los libros a donde tienen que llegar y pues como tienen que llegar, ¿no? Y sobre todo que cada año, yo recuerdo que cada que se entregan los libros de texto, siempre hay comentarios, ¿no? De que faltó esto, se fueron algunas faltas de ortografía en tal edición, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, si vemos que hay ese tipo de situaciones que son importantísimas, porque son los libros que llegan a los niños del país, pues también se explica un poco que es un proceso que ha sido lastimado, roto, no respetado en todas las instancias. Y bueno, el caso de Fabiola es un ejemplo fidedigno, ¿no? De esto que está pasando. Un comentario final, Fabiola. Mi comentario final me gustaría compartirles que nosotros vamos a continuar con el proceso civil. Sí, sería muy aprovechable, muy significativo para la validación de las instituciones que se tomaran cartas en el asunto. Y sobre todo que las editoriales, también que Fernández Educación actúe con un compromiso ético, porque ante todo, como empresas tenemos compromisos sociales. Todos los ciudadanos tenemos compromisos sociales. Y como compromiso social está fallando gravemente. Y invitar a otras personas a que no tengan miedo. Hay muchas personas, muchísimas personas que han tenido pérdidas. Hay casos, los casos son graves, son tragedias, pérdidas de casa, pérdidas de familiares. Son numerosas. Invitarlos a que en una acción proactiva, a través de una sociedad de gestión que formemos, protejamos nuestros derechos de una manera cívica consciente, conscientes de cuáles son nuestros alcances y conscientes de ejercer la ley a nuestro favor y de manera adecuada. Pues yo agradezco mucho que hayan estado con nosotros nuevamente aquí en Contralínea, y a usted que se puso en línea con nosotros a través de netchannel.tv. Nos vemos el próximo martes